Bendecidos, te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno que eres parte de nuestra comunidad de YouTube. Si todavía no eres parte de la comunidad, suscríbete apretando el botón rojito que tenemos aquí en la parte de abajo y por supuesto enciende las notificaciones, que es esa pequeña campanita para que cada vez que saquemos un nuevo video puedas recibir la información o la notificación. Te pedimos que siempre comentes, hagas algún comentario, tu petición de oración y que también por supuesto compartas este video con otras personas. Así nos ayuda a que la palabra de Dios continúe hacia adelante. Vas a escuchar una serie de mensajes que se titula Completamente Persuadido. Esto es tan solo un pedazo de todo este mensaje y puedes buscar los otros aquí también a través de esta plataforma. ¿Cuál es la idea principal de este mensaje? Bueno, que llegues a un momento en tu vida donde estés completamente convencido de quién es Dios para ti. Lamentablemente vivimos en una sociedad que la gente piensa que haciendo las cosas a medias pueden tener grandes resultados, y eso lo hacen también en su vida espiritual. Hay un término que me vas a escuchar, que voy a utilizar, que es el término casi cristiano, y en realidad desde ahora te digo, no existe tal cosa como un casi cristiano. Pero hay gente que piensa así, que pueden ser casi cristianos y disfrutar de todas las cosas que solo pueden disfrutar aquellos que están completamente persuadidos. Disfruta de este mensaje y una vez más, suscríbete aquí en este canal para que sigas siendo parte de esta comunidad. Hoy quiero comenzar a hablar acerca del tema completamente persuadidos. Completamente persuadidos. En los días pasados el Señor comenzó a recordar un verso bíblico, que es esos versos que a uno, no sé si usted ha tenido esa experiencia, que de repente durante la semana, por alguna razón u otra, usted no entiende por qué, pero de momento hay una escritura que usted recuerda, que se le queda a usted grabada en sus pensamientos, en su mente. Pues en los pasados días, la pasada semana y media, pudiera decir que hay una escritura que ha estado en mi corazón una y otra vez. Y es Filipenses capítulo 1, el verso 6. Hoy no vamos a estudiar esta escritura, pero desde aquí es que sale lo que quiero compartir con ustedes. Filipenses capítulo 1, el verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y mientras meditaba en los días pasados, meditaba en esa palabra persuadido. Pensaba cuán persuadido estoy yo realmente de que lo que Dios comenzó lo va a completar. Cuán convencido estoy, cuán realmente seguro estoy de que lo que Él dijo que iba a hacer se va a cumplir. Y mirando todo el abanico de ideas y de posibilidades de lo que es esta palabra persuadido, y viendo lo importante que es para nosotros como cristianos, en las próximas semanas quizás vamos a estar observando algunas cosas que creo como creyente que usted y yo, aquellos que decimos ser cristianos, debemos estar completamente persuadidos. En otras palabras, nadie te puede mover de esas cosas que tú crees. Lamentablemente esa no es la experiencia de todo el mundo. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 26, verso 24 al verso 32. Hechos 26, 24 al 32 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripas, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa, eso yo debería leerlo con otra entonación porque es un discurso. ¿Crees, Agripas? Sí, entonces, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que estamos viendo, un discurso de Pablo. Y mira lo que dice: ¿crees, oh rey Agripas, a los profetas? Yo sé que crees. En el verso 28, entonces Agripas dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a continuar leyendo los versos, pero dentro de un ratito vamos a estar hablando de los casi ganadores.
de los casi cristianos. Y desde ahora te digo que cuando salgamos de esta serie de mensajes, la meta es que tú no seas casi cristiano. Porque hay mucha gente que se conforma en ser casi cristiano. No estoy hablando de tu salvación meramente. Estoy hablando de la manera en que vives tu vida día a día. Hay gente que son casi cristianos. Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y mira la respuesta de Pablo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba encadenado y Pablo dice, quisiera yo por poco o por mucho que todos ustedes estén básicamente convencidos como lo esté yo y que estuvieran en la misma posición en la que estoy yo, excepto en estas cadenas, ¿verdad? Excepto de estar preso. Así que Pablo dice, si más no quisiera yo, es algo que ustedes estén tan convencidos como yo. Y dice en el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Mira cómo comenzaron a pensar los casi cristianos. No hay nada por lo cual lo podamos tener aquí preso o lo podamos matar. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En otras palabras, el mismo Agripa que dijo, soy casi cristiano, no hay razón por la que este hombre esté aquí preso. No hay razón. Tenemos que ponerlo en libertad, pero el problema es que hay algo técnico que tenemos que resolver. Pablo en esta ocasión no está buscando convertir al cristianismo a ninguna de estas personas. Pablo está buscando su libertad. Y una de las cosas más importantes que todos nosotros aquí como cristianos vamos a tener que pelear en los próximos años y por el resto de nuestra vida no es el convencimiento teológico a todo el mundo que está a nuestro alrededor, pero sí la libertad que todo ser humano debe tener de pensar como quiere pensar. Y Pablo estaba buscando esa libertad. Pablo se encuentra preso en este lugar y se llama a que vaya a una audiencia para él poder expresar su punto. Y es sumamente interesante cuando nosotros miramos al apóstol Pablo y lo que habla, porque el apóstol Pablo tuvo una facilidad de palabra elocuente, una facilidad de palabra, de elocuencia, de razonamiento, que por poco convence a aquellos que estaban a su alrededor y que tenían el poder naturalmente para libertarlos. Desde ahora te digo que una de las tareas más grandes que tú y yo como cristianos debemos alcanzar en nuestra vida es de por lo menos hacer que la gente que está a nuestro alrededor sean casi cristianos, aunque yo soy completamente cristiano. No es nuestro trabajo convencer a todo el mundo de nuestra teología, pero es nuestro trabajo presentarnos delante del mundo con palabras suficientemente elocuentes para que aquellos que están a nuestro alrededor tengan la necesidad de decir, casi me persuades. Pablo no está buscando aquí hacer un consenso teológico, un consenso social, un consenso espiritual. Pablo está buscando su salida de la cárcel en ese momento. Si Dios utiliza esas palabras, si Dios utiliza ese momento para tocar al rey Agripa, excelente. Pero creo que uno de los problemas más grandes que a veces tenemos los cristianos es que no somos lo suficientemente elocuentes para poder mostrarle al mundo los razonamientos necesarios para que puedan llegar a tomar decisiones que realmente traigan libertad a todo el mundo en general. Y no me malinterprete, deje que yo termine, porque nuestra tarea debería ser que todo el mundo sea creyente, que todo el mundo sea cristiano, que podamos evangelizar el mundo, pero tiene que haber un momento donde tú entiendas que esa tarea no la haces tú solo, es una combinación del poder de Dios, como te muestro en un momento. Tú y yo lo único que podemos hacer es presentarnos apropiadamente. Y es bien curioso porque el apóstol Pablo no era la persona que tú podrías pensar que era el hombre que mejor iba a ser visto para hablar este tipo de cosas. Probablemente si en el mundo natural de hoy, si hubieran querido escoger a alguien para ser el predicador más excelente de aquellos tiempos, no hubieran escogido a Pablo por su cuerpo, por su físico. Pablo era bajito, dicen que feo, era bajito, calvo, era así, ingeniero, no era tan predicador.
No era un hombre y usted dirá, pastor, pero ¿qué importancia tiene eso? Le pregunto yo en las noticias en estas semanas pasadas y en las elecciones pasadas, dígame si no ha jugado un factor guapura. El factor de que si se ve bonita o se ve que bonito o es guapo, ¿cierto? En los tiempos que estamos viviendo, hay que ser honesto, el paquete completo importa. Y la gente se deja llevar y se convence simplemente por lo que ve. El punto que yo quiero que tú entiendas con el apóstol Pablo es que Pablo no era el hombre más guapo del mundo. Era bien bajito. La gente, algunos dicen que era, ¿verdad?, calvo, bajito, pequeño, flaquito, chiquito, que no era alguien imponente, no era alguien que tú pudieras pensar que iba a causar una impresión. Mire si era tan mal predicador que uno de sus primeros mensajes predicó por más de 3 horas y había alguien sentado en una ventana en un segundo piso, se cayó y se mató. Eso lo dice la Biblia. Entonces el hombre tiene que bajar y resucitarlo, y cuando lo resucita es que entonces la gente cree. O sea que no los convenció en esa ocasión por el mensaje, pero sí por el poder de Dios. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que nosotros como cristianos en los tiempos que estamos viviendo tenemos que aprender a presentar el evangelio, nuestras posturas de manera tal que aquellos que no crean casi los podamos convertir. Fíjate que Pablo en este momento lo que estaba buscando era simplemente su libertad. Pastor, pero ¿por qué necesitaba tanto su libertad? La misión de Pablo se iba a cumplir como quiera. Pablo escribió las mejores cartas que él escribió, las escribió estando preso. Así que el propósito de Dios no se deja de cumplir a pesar de tus circunstancias, pero mejor es estar libre que estar preso. Mejor es estar libre que estar preso. Y Pablo estaba buscando presentar esa conciencia de manera tal que todo el que lo oyera pudiera pensar racionalmente. Le pido yo a Dios que se levante más gente como Pablo en el día de hoy. Gente que cuando hable en las cortes, que cuando hable en todos los lugares, pueda presentar defensa en pro del evangelio sin tener que convertir a todo el mundo en un cristiano, porque al fin y al cabo la tarea de convertir a alguien no nos toca a nosotros. El primer punto que yo quiero que tú veas por un momento, y no el principal, es que Pablo fue suficientemente elocuente para convencer la mente de gente que de otra manera no serían convencidos. Esa gente llegó a ser casi cristiana. Esa gente llegó a ser casi cristiano. Nuestra meta no es ser casi cristiano. La meta tuya y mía es ser gente completamente persuadida, pero tenemos que ver las dos partes. Pero para ser completamente persuadido tenemos que ver lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, el verso 4, donde dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Lo que hace a un cristiano completamente convencido no es la elocuencia, no es como que ha entendido bien el evangelio. Lo que hace a un cristiano, alguien completamente convencido, es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Lo que nos ha convencido a nosotros es que cuando yo analizo esto, lo puedo entender, lo puedo razonar, me hace sentido, pero cualquiera te podría persuadir si te trae un razonamiento nuevo. Lo que hace a un cristiano completamente convencido es que ha experimentado el Espíritu y el poder de Dios, que nos ha sacado de la droga, del alcohol, del pecado, del mundo. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que pueda dar testimonio que realmente es el poder de Dios, es la conexión con el Espíritu de Dios lo que ha convencido tu corazón, y que por encima de cualquier argumento que tú puedas presentar a cualquier persona allá afuera, es tu experiencia con el Espíritu de Dios lo que te hace una persona hoy totalmente creyente. Puedes traer cualquier argumento bonito, puedes traer cualquier argumento lindo, pero la experiencia que yo he tenido con Dios hace que mi mente y mi vida viva completamente persuadido de que Dios es Dios y que le voy a servir por el resto de mis días. No estoy diciendo que la meta del cristiano es hacer casi cristianos. Por lo menos eso es lo que deberíamos hacer. Que cuando tú y yo hablemos allá afuera, la gente nos preste atención. Que cuando tú y yo hablemos allá afuera, la gente tenga que oír nuestros argumentos.
la gente tenga que oírnos y tenga que elogiar la elocuencia, la manera con la que tú te comportas, la manera con la que tú hablas. A los líderes algún día le enseñaré Hechos capítulos 26, porque Hechos capítulos 26 completo te demuestra lo que es un hombre que se supone que no sea tan influyente, pero lo llegó a ser porque sabía hablar en una corte, sabía expresarse, un hombre que tenía la actitud correcta, un hombre que fue empático, un hombre que fue allí con una buena defensa. Y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que vivir en un mundo donde cuando nos proyectemos no seamos estos cristianos recalcitrantes que nadie quiere hablar contigo y que tú no puedes compartir ni una idea, sino que simplemente podemos sentarnos y ser objetivos en la vida y poder ver las cosas. Y ojalá haya más cristianos elocuentes, porque nuestra tarea sí es ganar más almas para Cristo, sí es hacer discípulos, pero nosotros hemos entendido que la mitad de ese trabajo lo hace Dios. Yo hago una mitad y la otra la hace Dios. Yo presento el evangelio de forma correcta, que tú seas casi cristiano, y luego me voy a mi casa a orar para que el Espíritu de Dios se meta en tu corazón, se meta en tu vida, para que el poder de Dios se meta en tu vida de manera tal que seas completamente convencido por Él. Yo creo que ahí es donde a veces fracasamos, ahí es donde a veces fallamos y queremos obligar al mundo entero a tener la misma experiencia que tú y yo hemos tenido, cuando la realidad es que para Dios convencerte a ti probablemente le tomó demasiado tiempo. Para Dios convencerte a ti le tomó más que simplemente un mensaje, tomó experiencias de tu vida donde Él se te pudo mostrar fiel de manera tal que ahora ya no hay nadie quien te persuada de algo totalmente diferente. El apóstol Pablo logró eso en ese momento. Por supuesto, el ser casi cristiano no es lo mejor en esta vida. No es lo que debemos aspirar. No voy a dar todas las descripciones de una persona casi cristiana. A lo mejor eso lo vemos mucho más adelante. Pero por ejemplo, gente que son casi cristianos son gente que están convencidos de los valores morales y conservadores, los valores que se deben mantener en una sociedad. Esas son gente casi cristiana. Pero tú creer en valores no es lo que te hace cristiano. Creer en valores no es lo que te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es una experiencia con el poder de Dios que ha marcado tu vida para siempre. Y como eso está en tu corazón, entonces vives por valores. Eso es lo que la gente no entiende allá afuera. Hay mucha gente afuera que ha logrado convencerse de su cristiandad porque expresan una moral externa, pero el corazón no está totalmente convencido. Y ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, lo que pasa es que después esas personas se apartan porque simplemente no concuerda su experiencia con la expectativa que tenían. Y tú y yo no podemos ver o ser ese grupo de personas. Tú y yo que tenemos que ser del grupo de personas que estamos completamente convencidos de que Dios es real y la experiencia que hemos tenido con Él nos mantiene y nos sostiene durante todo este tiempo. Y vuelvo y lo enfatizo. Y a lo mejor algunos nos criticarán y me criticarán como pastor. Pero en realidad, si algo usted puede estar seguro es que voy a tratar de que todo puertorriqueño sea, aunque sea casi cristiano. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Voy a tratar de hablar con sabiduría, con elocuencia, que aún aquellos que me tienen preso tengan que saber que cuando les habla a alguien con inteligencia y sabiduría para poder entender las cosas de la vida. De ahí, solo lo que puedo hacer es orar para que Dios convenza tu corazón y el poder de Dios te dé el mismo convencimiento que tú y yo tenemos. Por supuesto, la meta para ti, para mí, hoy no es esa. La meta para ti, para mí, en nuestro corazón, en lo individual, en lo personal, no es esa. La meta para ti y para mí hoy es que seamos completamente persuadidos, porque sabemos que en esta vida no es bueno ser un casi ganador. En la sociedad sí se promueve el ser casi ganador. En la sociedad sí se promueve los premios de consolación. Pero en la vida realmente, cuando hablamos del casi ganador, la separación entre el casi ganador, no importa por la distancia que gane o que pierda, es mucha.
Estoy seguro que algunos aquí en su vieja vida y todavía en su nueva vida y todavía en la futura van y apuestan en los caballos. Y todo el mundo aquí que ha visto alguna carrera de caballo sabe lo que es estar en la carrera de caballo y a lo último el comentarista dice, ganó por un pelito o ganó por, ¿cómo se dice? Una nariz. Ganó por la nariz. Entonces lo interesante es que el premio del primero y del segundo es totalmente diametral, que no es equitativo. Me explico. Por decir un número, voy a decir un número hipotético. El primero gana $100,000 y el segundo gana 10,000. Aunque ganó por una nariz. Pero esa nariz son 90,000 estacas. En un mundo socialista de izquierda, no importa si tú ganas, todo el mundo debemos compartir lo mismo. Así que compite por la diversión. Compite por... Y si ganaste, te lo voy a quitar para que el que perdió se sienta mejor. ¿Verdad? Ese se sienta mucho mejor. Esa es la idea que hay allá afuera. Pero la realidad hoy en día es que el casi ganador, la diferencia entre lo que gana y lo que pierde es mucha. Interesante. Mire qué cosa tan curiosa. Y que yo quiero mostrarte en el día de hoy. Que en realidad no vale el esfuerzo en la vida ser casi. No vale el esfuerzo ser casi exitoso. No vale el esfuerzo tener un casi buen matrimonio. No vale el esfuerzo tener un casi buenos hijos. No vale el esfuerzo hacer yo el intento simplemente para tener casi una buena vida. Porque la diferencia entre el casi era solo una nariz. Pero hay una gran diferencia entre la recompensa. Así mismito pasa con el cristiano. No podemos pretender que el casi cristiano tenga la misma experiencia de aquel que está completamente convencido. Y el problema es que en los tiempos que vivimos hay mucha gente más satisfecha con ser casi cristiano que realmente vivir la vida para estar completamente persuadido de lo que nosotros somos como creyentes. En el día de hoy, cuando tú salgas de aquí, si algo yo quisiera poner en tu corazón es que salgas allá afuera a luchar, no para ser un casi ganador. Es para que llegues a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Es para que llegues a alcanzar, a tener, a lograr, a vivir, a experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas. Lo que quiero decirte en el día de hoy es que no te conformes con ser el casi ganador y por simplemente haber competido. Porque la diferencia entre el que gana y entre el que pierde, que es casi ganador, la diferencia es demasiada. Y tú y yo tenemos que aspirar en esta vida a obtener no tan solo la mitad o no tan solo una porción de lo que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que aspirar a tener todo lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, y vas a luchar para poderlo alcanzar y para poderlo tener. Pero para eso tienes que estar completamente persuadido. ¿Qué necesitas entonces para esa persuasión en el día de hoy? Varias cosas. Necesitas la enseñanza, necesitas el Espíritu y necesitas el poder de Dios. 3 cosas necesitas en tu vida. Necesitas una buena enseñanza. Necesitas un lugar donde puedas recibir palabra que cuando tú la oigas, la puedas entender, mueva tu corazón, mueva tus emociones, mueva tus sentidos. Que cuando salgas de un lugar como este en el día de hoy, tengas una meta, un derrotero, algo que pudiste comprender, que no perdiste el tiempo, que no viniste a entretenerte, sino que hay algo que te da dirección a tu vida. Pero de ahí en adelante, lo que resta es doblar las rodillas para que puedas tener una experiencia con el mismo Espíritu de Dios y con su poder para que marque tu vida de una vez y para siempre. Si triste es, ahora oiga bien para orar, si triste es que en la vida hay mucha gente como Agripas, casi cristianos, gente que moralmente creen como tú y como yo,
Gente que moralmente viven vidas correctas. Gente que cuando tú miras allá afuera, la realidad es que son gente que pudiéramos admirar a nivel natural y de sus acciones porque viven vidas con conciencia. Y si eso no es completo, vuelvo y repito, es casi ganador. Imagínate si lograran ganar la otra parte y tener esa experiencia con Dios. Ahora es triste ver esas vidas, porque sabemos que no llegan a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Pero si eso es triste, peor es lo que nos describe la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6. Libro de Hebreos capítulo 6, el verso 1 al verso 12, describe a este grupo de cristianos, que dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pablo está abogando con la iglesia y diciéndole, ¿sabe? Tengamos cuidado con todas las cosas que enseñamos. Y dice el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gente que un día tuvo una experiencia con Dios. Si triste es aquel que nunca la ha tenido y está casi cristiano. Es bueno porque casi por lo menos podemos hablar. Por lo menos puedo convencerte de que me dejes libre. Por lo menos te puedo convencer de que me dejes predicar. Llegamos a ciertos acuerdos. Es uno de los problemas que tenemos hoy en la sociedad y a veces los cristianos, que pensamos que necesitamos un cristiano en todos los puestos políticos para que las cosas de Dios se cumplan. No necesitamos gente totalmente perfecta y cristiana, lo que necesitamos es gente casi cristiana. Pastor, pero lo ideal sería que fueran totalmente cristianos. Sí, eso es lo ideal, pero eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí. Pero por lo menos si tuviéramos gente con las que razonar, con las que hablar, con las que pensar, con las que analizar en el mundo que vivimos. Ponte tú a pensar que tienes que trabajar con tantas cosas en la calle, con tanta gente allá afuera. Si por lo menos tú puedes hablar con ellos y pensar con ellos y razonar, oye, la vida sería más fácil, la vida sería más inteligente. Todos podríamos tener libertad en esta vida y poder vivir una vida mucho mejor. Y de ahí dejar que entonces sea Dios quien haga el trabajo. Me da pena porque creo que eres tan inteligente y que tienes tanta fortaleza y que si tú le sirvieras a Dios sería un gran beneficio para ti y para el cuerpo de Cristo. Y eso me da tristeza, es verdad. Pero más tristeza me da de los que un día aprobaron y ya no están. Tristeza me da con los casi ganadores que un día oyeron buena palabra, que un día probaron el poder de Dios, que ellos saben que lo que tienen hoy, que lo que han alcanzado, es verdad, tienen talento, tienen habilidades, pero fue porque Dios se encontró con ellos un día y Dios se encontró en el camino. Y si tristeza me da aquellos que nunca han tenido esa experiencia, más tristeza me da con aquellos que la han tenido y por alguna razón u otra ceden ante las situaciones de la vida y alguien los persuade de abandonar a Dios. Esos me dan más tristeza. Cuando veo a aquellos que tenían pasión por servir a Dios, cuando veo a aquellos que cuando no tenían nada, oraban, levantaban sus manos, servían a Dios y saben que fue Dios quien los rescató de la depresión, de la tristeza, los sacó de ese lugar y de repente, por cualquier situación que pasa, por cualquier problema que ocurre, de repente ya no están, de repente ya no creen. La pregunta que te hago entonces es, ¿dónde está la buena palabra que oíste? ¿Dónde está el poder de Dios que un día te levantó? ¿Dónde está? Porque no me puedes negar cuando te hablo, no me puedes negar. Me puedes poner por excusa que el hombre me falló, pero tú también fallas. Me puedes poner por excusa que las instituciones me fallaron, pero tú también fallas. Todo el mundo falla en esta tierra. Todo el mundo comete errores en esta tierra. Pero que en el gobierno roban. Pero que en la iglesia roban. A Jesús también le robaron. Y tú no me puedes juzgar a Jesús por Judas.
Tú no me puedes juzgar a Jesús por Judas. Aunque Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo escogió. Aunque lo escogió, siempre en el grupo de los 12 hay uno que será fácilmente persuadido para no hacer lo correcto. Pero tú no me puedes decir que Cristo no es Cristo porque uno de los que andaba con él durante todo el tiempo robó el dinero de las ofrendas. ¿O vas a dejar de creer en Cristo porque uno que andaba con él robó? Y no tan solo robó, sino que él sabía que robaba y lo dejó allí sabiendo que él robaba. Qué duro. La gente quiere decir ser como Cristo, pero no ama como Cristo amaba. Y si él sabía que robaba, ¿por qué no lo botó? ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué no lo quitó de aquel lugar? Porque aún para Jesús el estándar es tan alto que lo más importante no era el dinero. Lo más importante era que Judas cumpliera su misión. Y todo el mundo tiene una misión en esta tierra que cumplir. Y lejos de Dios no se puede cumplir. Entonces la gente puede decirme cualquier cosa en el día de hoy, pero por eso es que dejamos los matrimonios, por eso es que dejamos los hijos, por eso es que dejamos las empresas, por eso es que cogemos con rabia, nos mudamos de nuestro país. La gente tiene un problema aquí y se muda hacia lo loco para encontrarse que en otro sitio vas a tener otros problemas. Y Pablo dice, me da pena con esa gente. Me da pena con los casi cristianos, casi ganadores. Gente que probaron. Pero mira lo que dice entonces en el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Pablo dice, ¿sabes qué? Hay una tierra que recibe la lluvia del cielo. Y esa tierra, ¿sabes qué? Esa tierra va a ser provechosa. Y esa tierra, el que la labre, va a prosperar en ella. Él no está hablando de un terreno, él está hablando del corazón del hombre. Él dice, hay hombres que son tierra fértil. Y todo aquel que lo labra y después le cae la lluvia del cielo, ese va a producir cosas buenas y maravillosas. Ahora hay una tierra que está llena de espinas. Hay una tierra que lo que produce es maldición. Y esa tierra va a ser quemada. La pregunta es, ¿cuál de las dos tierras eres tú hoy? ¿Eres tú de la tierra que tiene que ser labrada y que está siendo labrada para que cuando caiga la lluvia de Dios tú y yo podamos prosperar? ¿O eres tú la tierra que has dejado que el resentimiento, que el coraje, que el odio, lo que brote en ti, la frustración? Y créeme que allá afuera hay un mundo, hermanos, que le fascina instrumentalizar tu odio, tu fracaso, tu rencor, tu frustración. Hay un mundo allá afuera que te quieren decir que, ¿sabes qué? Pueden hacer cosas por ti que ni por ellos mismos han hecho. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Hay una tierra, hay gente que probaron, hay gente que disfrutaron y no están. Pero óyeme bien, antes de darme una respuesta, Pablo dice, hace ahora una alusión a una historia. Hay una tierra que cuando tú la labras, hay una tierra que cuando tú la cuidas, hay una tierra que cuando tú la proteges, un día cae la lluvia del cielo y en esa tierra produce cosas maravillosas. Hay otra tierra que la descuidan y esa produce abrojos, esa produce espinas, esa está a punto de ser quemada. Y ahora entonces Pablo nos habla a todos nosotros y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo dice, le hablo a ustedes que están persuadidos de cosas mejores. Habrá gente aquí que está persuadida de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación, cosas que pertenecen a la vida de Dios. Pastor, ¿por qué es importante esto? Oiga bien, te lo voy a reducir a algo simple por un momento, solo para explicar el punto, porque estos versos son más profundos que esto.
Hay gente que cuando la experiencia y la expectativa no combinan, entonces abandonan a Dios. Mi expectativa y mi experiencia no combinan, abandono a Dios. Porque hice por Dios algo, esperando algo y no se me dio. Entonces esa persona que vive así es la persona que cuando pierde el trabajo cuestiona por qué diezma. Si diezmo, ¿por qué pierdo el trabajo? Si ofrendo, ¿por qué pierdo el trabajo? Son la gente que quieren que tú y yo cuestionemos si somos de Dios, ¿por qué perdimos el templo? Si somos de Dios, ¿por qué perdimos el edificio? Eso es lo que la gente quiere que tú cuestiones, y tú mismo te pones a cuestionar porque tu expectativa y tu experiencia a veces no machean. Si en la iglesia me deben amar, ¿por qué me encuentro con el ujier rabioso? Y el ujier que dice: voy a servir a Dios y voy a servir en el parking y voy a hacer team parking, y allí en la iglesia todo es amor. Y llega ese día el miembro que tiene 20 años en esta iglesia y llega con el mal día y se estaciona donde se le dice que no se estacione, tira la puerta con actitud. Entonces tú dices: espérate, pero si aquí uno debe amar. Entonces uno se cuestiona: obedecen en Disney, pero aquí no. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te pasa a ti? La experiencia no machea con la expectativa. Entonces, le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios. Pastor, pero fue Dios quien se llevó el templo. No. Pues fue el diablo. No, fue María. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo como cristianos tenemos que decir: con templo o sin templo, uno más grande que el templo está aquí, y yo voy a mostrar la misma solicitud hasta el fin. Tú y yo tenemos que decir: vamos a mostrar la misma. O le pregunto aquí a todo el que está aquí: si tu hijo se porta mal, ¿lo dejas de amar? Nunca lo vas a dejar de amar. Ahora te pregunto: ¿se va a portar mal? Sí. La misma solicitud hasta el fin es la madre que va a la cárcel a llevarle comida a su hijo, aunque sabe que nunca saldrá de allí. Que sabe que nunca saldrá de allí. Y de esos hay pocos cristianos plenamente convencidos. Gente que está convencida de que con templo o sin templo, yo le voy a servir a Dios. Me falle la gente o no me falle, le voy a servir a Dios. Aquel pastor se roba a los chavos o no, eso allá él con Dios. Le voy a servir a Dios. Aquel dice o hace, le voy a servir a Dios. Gente que dice: gane quien gane. El 4, todavía le voy a servir. Ahora, no le voy a servir a Dios como casi cristiano. Le voy a servir a Dios con la misma solicitud que le serví desde el primer día, con el mismo amor. Yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy. Esa debe ser nuestra expectativa. En el momento que la expectativa y la experiencia se dislocan y ponemos expectativa en los lugares incorrectos, permitimos entonces que nosotros seamos casi cristianos. ¿Cuánta gente debería estar en estas sillas en el día de hoy, o en el drive-in, o en el Zoom, que no están simplemente porque fueron casi cristianos? Casi. Mi oración hoy es, número 1,
que sepas que en esta vida hay gente que serán casi cristianas. Y por lo menos tú y yo, si yo puedo sentarme con alguien y hablar con alguien en una mesa y no terminar discutiendo, y que me diga casi me convence, es un gran logro. Lo que estoy diciendo es que sentémonos y hablémonos de las cosas objetivamente en la vida. Y si yo puedo razonar con alguien y sentarme con alguien y es casi cristiano, no hay problema, porque yo logré mi parte. La otra parte le toca a Dios. Que sea el Espíritu de Dios quien lo convenza, quien lo cambie. Y eso es lo grande de Dios. Dios es capaz de endurecerle el corazón a un faraón para que ahora deje a ir al pueblo de Israel libre. Y Dios también es capaz de ablandar el corazón de un Ciro para que el pueblo de Israel pueda prosperar. Óigalo bien en el día de hoy. Mi trabajo aquí hoy, primer punto, no es convertir a nadie. Mi trabajo es hacerlos casi cristianos y que Dios haga el resto. Ahora el trabajo tuyo y mío hoy es ser un cristiano completamente convencido por el poder de Dios. Gracias por haber visto este mensaje completo. Quiero hacer una oración por ti en un instante. Quiero recordarte una vez más que si no eres parte de nuestra comunidad aquí de YouTube, por favor, suscríbete. Aprovecha este momento, aprieta el botoncito rojo aquí en la parte de abajo, enciende las notificaciones que son esa campanita allí para que cada vez que pongamos un video, lo publiquemos, recibas la notificación. Y no sabes cuánto me gustaría que nos escribieras tu petición de oración, tu comentario. Aquí en la parte de abajo nos ayudas muchísimo y también podemos mantener esa conexión entre tú y yo. Hagamos esta oración pidiéndole a Dios que en tu corazón toda duda se disipe y que puedas estar completamente persuadido de quién es Dios para tu vida. Padre, gracias por todos aquellos que han visto este video en el día de hoy. Te pido por el poder de tu palabra que tu favor y tu gracia esté sobre sus vidas de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, que toda duda se disipe. Que hoy podamos estar completamente persuadidos de tu obra en nosotros. Que nada ni nadie, mi Señor, nada ni nadie pueda sacarnos de la convicción que tenemos en ti, por tu palabra, por tu revelación y por nuestras experiencias contigo. Así lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantente conectado aquí con nosotros en YouTube. Siempre tenemos mucha bendición para ti. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.